Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a nuestro programa de estudio titulado Una vida victoriosa. Esta noche seguiremos con el tema el orgullo y estamos hablando acerca de los frutos del orgullo y por qué el orgullo nos hace débiles ante el Señor, nos hace débiles como personas, como miembros del cuerpo de Cristo. Esta noche tenemos con nosotros a nuestro pastor, el hermano Alfredo Santiago, y a toda la familia Santiago. Hermano Alfredo, muy buenas noches. Buenas noches, hermano Pablo, Javes David y Emily y la hermana Miriam, que Dios los bendiga. Qué bendición es de nuevo estar en este programa de las iglesias del Istmo y platicar o comentar acerca de los frutos del orgullo. Así es, hermano Alfredo, los frutos del orgullo. Fíjese que la semana pasada estábamos hablando acerca de que el fruto del orgullo o uno de los frutos del orgullo es la falta de paz. Quita completamente la paz de nuestro corazón y que solo en Cristo podemos nuevamente recobrar la paz que habíamos perdido. Y hoy hablaremos acerca que uno de los frutos del orgullo es que hace que nos resistamos ante la corrección. ¿Escucharon bien, hermanos? El orgullo hace que nos resintamos, es decir, que nos abstengamos, que pongamos una barrera ante la corrección o ante una sugerencia con la actitud de yo sé lo que estoy haciendo y nadie me tiene que decir lo que debo de hacer o cómo lo debo de hacer y si lo hago o no lo hago es muy mi problema. Dese cuenta con quién estás hablando. Pero algo que podemos ver y quiero que nos apoyen leyendo este pasaje es en Proverbios 1, versículo 5. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Oirá el sabio y adquirirá saber. El entendido adquirirá consejo. Hermano Alfredo. Bien, entonces, de acuerdo a ese pasaje que acabamos de leer, se requiere sabiduría, se requiere, pienso yo, una caminata en el Señor, porque ¿quién no se resiente ante una corrección? Incluso los hijos se resienten a veces cuando los padres le llaman la atención. A veces el trabajador común se resiente cuando el jefe le llama la atención. Y precisamente eso es parte del fruto del orgullo, porque la tendencia en el ser humano es, como decía Pablo, todos decimos yo sé lo que estoy haciendo, pero incluso a veces decimos nadie tiene que decirme lo que yo tengo que hacer. Entonces es una tendencia y es incluso en los días que nosotros vivimos, los jóvenes creen que se la saben todo, la gente común cree que se la sabe todo. Es realmente poca la gente que acepta una corrección. De parte de nuestro Dios, la Biblia dice que Dios, si ama a alguien, lo reprende. Si ama a alguien, lo corrige. Entonces, creo que en ese contexto debemos de ser sabios, porque el que nos reprende o el que nos llama la atención, lo único que busca muchas veces es instruirnos, enseñarnos algo, mostrarnos algo que quizás no sabemos. Y qué lindo es cuando nosotros somos humildes, cuando alguien nos corrige y aceptamos esa bendición. Entonces que el Señor nos ayude, nos haga sabios, nos haga humildes para que no terminemos resintiéndonos a la hora de que alguien nos llama la atención.
Así es, hermano Alfredo. Creo yo que algo que debemos de tener todos como cristianos y en general es tener un corazón enseñable, un corazón que sea moldeable. Debemos de reconocer que no nos las sabemos de todas. Es decir, cada uno, el Señor le ha dado ciertos dones y cada persona con la que tengamos contacto puede ayudarnos, puede enseñarnos. Es decir, todos los días aprendemos algo nuevo, ya sea de alguien, ya sea de a través de la observación, pero todo el tiempo estamos aprendiendo. Aún sabiendo ya varias cosas a lo largo de nuestra vida, podemos seguir aprendiendo y tenemos que tener ese corazón enseñable y no resistirnos ante la corrección. Y cuando hablamos de corrección, muchas veces pensamos que es una corrección que la corrección es equivocada o que es mala. Sin embargo, que Dios nos dé la gracia para abrir nuestro oído y decir y ser humildes y decir, sí, está bien. Muchas veces, a veces el pastor nos va a llamar a la oficina, nos va a llamar aparte y va a querer corregir nuestra vida, nuestra caminata, nuestra forma de ser, tal vez una actitud en la que nosotros tengamos en la iglesia. Tal vez hablamos mucho en las reuniones, tal vez somos personas muy expresivas y a veces el Señor quiere corregir un poco eso, o otras veces somos muy callados y el Señor quiere corregir eso y quieren que seamos un poco más abiertos con otros. Es decir, siempre tenemos que estar abiertos a sugerencias a nuestra vida, pero eso lo vamos a hacer si sabemos y reconocemos que no somos perfectos. Dice que el entendido adquirirá consejo. O sea, es algo que aún el entendido no tiene. Es un bien que uno va adquiriendo a lo largo de la vida. Yo, hablando de cosas comunes, de cosas de la vida diaria, yo aprendí a hacer muchos trabajos. Yo aprendí la construcción, aprendí la plomería, la electricidad y aprendí otras muchas cosas. Y todo esto lo aprendí porque en cierto momento de mi vida tuve mucha hambre por aprender cosas y empecé a adquirir lo que Proverbios llama la sabiduría, el consejo. Por ejemplo, qué triste, por ejemplo, es alguien que acaba de casarse y se requiere a veces de poner un clavo ahí en la pared. Y que el nuevo recién casado no sepa utilizar el martillo para poner ese clavo allí o incluso colocar algunas cosas que a veces la esposa quiere que se coloque, alguna repisa, y el joven pues no tiene la habilidad de colocar esas cosas. Pero en el proceso de la vida es bueno juntarse con personas que saben mucho. Yo recuerdo mucho al papá de la hermana Miriam. Él era un hombre muy hábil en muchas áreas. Él era ingeniero civil, pero él sabía trabajar con las manos. Y durante el tiempo que yo estuve muy cerca de él, yo aprendí muchísimo. Aprendí tanto cosas teóricas como cosas prácticas en la vida. Tú que eres joven, tú que eres una señorita, ahorita aprende, adquiere sabiduría, adquiere consejo. Es algo que es orgullo no adquirir estas cosas, es orgullo no tener hambre de aprender, porque en el futuro muchas de esas cosas vas a necesitarlas. Así es, hermano Alfredo, y qué bueno que usted menciona eso, porque es importante también entender que muchas veces los jóvenes son un poco pensando que las saben todas, pensando que son fuertes, pensando que son sabios, pensando en muchas situaciones. Sin embargo, gracias a la sabiduría de los que tienen más años, podemos aprender y aprender a vivir y aprender sabiamente. Sin embargo, muchas veces también esta falta de querer aprender es parte del orgullo, pero también de los mismos ancianos, de los mismos grandes, porque ellos se escudan mucho en el sentido de, es que yo ya la sé, yo ya viví, yo ya hice, yo ya aprendí. Sin embargo, lo que mencionábamos al inicio, no importa tu edad,
todos los días podemos aprender algo. Y Amén. Dios es infinito y es infinito en todas las cosas. Déjate enseñar por el Señor, y el Señor utiliza diferentes métodos. Amén. Otro fruto del orgullo que podemos ver es que el orgullo hace muy difícil poder decir: estaba equivocado, lo siento, lo lamento. Algo que hablábamos en el primer fruto es que no nos cuesta la corrección. Pero ¿cuál es la causa por la que nos cuesta ser corregidos? Pues es este fruto del orgullo, que nos cuesta admitir que estamos equivocados. A nuestro parecer, nosotros somos, los más sabios, los más entendidos, y que nunca nuestro razonamiento, nuestra manera de pensar es equivocada. Por lo tanto, al momento de admitir que estábamos equivocados y al momento de pedir un lo siento a la otra persona, no pensé que tenía razón, pero lo lamento, nos cuesta tanto y parece un dolor en nuestro corazón admitir que estamos equivocados. Quiero que me acompañen a Levíticos en el capítulo 26, en el versículo 40 al 41. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación, con la que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Fíjese que muchas veces en la experiencia y en el vivir de la vida, a veces es obvio, es claro que la persona está errando, está cometiendo un error. El único problema es que él no lo puede mirar y él asume que está en lo correcto. Y puede que alguien llegue y le diga lo mismo y otro le diga lo mismo y él asume que está en lo correcto. Ese pasaje de Levítico es una muestra de eso. Dios sabe y conoce la condición de tu corazón y de mi corazón, como lo conocía en cuanto al pueblo de Israel en Levítico, donde acabamos de leer. Dios conocía el corazón del pueblo, sabía que habían cometido errores, tanto de manera personal como de manera general. Y el problema era que ni en la forma personal ellos confesaban sus pecados, ni en la manera general. Entonces, lo peor de esto es que luego esto hace que Dios se ponga contra esa persona. Pero Dios espera que nosotros reconozcamos, que podamos, como Pablo había dicho, poder decir por la gracia de Dios: sí, perdón, estaba yo equivocado, lo siento. Y miren, qué fácil es cambiar la situación con uno o con las demás personas cuando podemos decir: perdóneme, estaba yo equivocado. Pero eso es una tendencia que aún existe entre los niños. Por ejemplo, a los niños se les dice muchas veces: niños, no jueguen con el agua. Y muchas veces un papá puede llegar y ver al niño jugando y tirando el agua y decirle: ¿por qué estás tirando el agua? Muchas veces él pone la manguera atrás. Yo no estoy tirando el agua. O sea, es obvio que el padre lo está viendo que está tirando el agua, pero él dice: no estoy tirando el agua. Es una tendencia en el corazón humano y es orgullo. Y es un fruto que Dios quiere erradicar en cada uno de nosotros. Así es, hermano Alfredo. El orgullo justifica los errores y las equivocaciones. ¿Para qué? Para proteger al yo. Muchas veces, hermanos, no admitimos nuestros errores, no reconocemos que estamos mal. ¿Para qué? Para proteger el yo. ¿Qué es el yo? Es el egocentrismo, es lo que está dentro de ti.
y queremos vernos fuertes, queremos vernos sabios, queremos vernos inteligentes, porque la realidad de lo que está dentro de nosotros es todo lo contrario. Había una iglesia en Apocalipsis que se creía una iglesia santa, perfecta, y el Señor le dice: no sabes que estás desnudo. Y hermanos, tenemos que ser transparentes y reconocer cuando nos equivocamos, reconocer que no sabemos todo. Y hermanos, por favor, aprendamos juntos a no justificar nuestros errores, a tener un oído abierto al Señor, a preguntarle: Señor, ¿voy caminando correctamente? Señor, ¿voy haciendo de mí tu voluntad perfecta? ¿Voy escogiéndote a ti cada día? Y esperemos, hermanos, porque el Señor es fiel y Él va a mandar a sus siervos a través de un mensaje, a través de un hermano, a través de cualquier situación. Dios puede hablarnos. Y cuando Él nos hable, porque muchas veces Él habla a nuestro corazón en una prédica, en un consejo, a través de nuestra esposa, a través de nuestro esposo, de nuestros padres, que en nuestro corazón podamos decir: estoy equivocado. Señor, perdóname. Señor, enséñame tu camino. Una señal de fuerza, escucha, hermano, una señal de fuerza, de nobleza, de madurez, es reconocer que somos humanos y que cometemos errores. Hermanos, una señal de madurez. Muchas personas dicen: ¿qué es ser maduro? Ser maduro es no cometer errores. No, hermanos. Ser maduro es reconocer cuando nos equivocamos, reconocer que somos seres humanos, que cometemos errores y que también somos personas que necesitamos aprender de otros. Una persona orgullosa es débil, es un niño, es infantil y necesita reivindicarse a sí misma, es decir, necesita que sea siempre el bueno, que sea siempre su razonamiento, y quiere tener siempre la última palabra. Aquí se hace lo que yo digo. Fíjense que hay un pasaje que el Señor traía a mi memoria. Parece que se encuentra en Proverbios 11. Dice que el justo sirve de guía a su prójimo. Y imagínense a una persona que no admite que está equivocado, que no puede decir lo siento. Él no se da cuenta que alrededor de él hay muchas vidas que de una o de otra manera están aprendiendo sus actitudes, oyendo sus palabras. Y imagínense si esa persona todo el tiempo en su corazón va a poner: lo que yo digo, eso es lo que es, yo no estoy equivocado. Entonces, que el Señor realmente haga que nosotros sirvamos de guía a nuestro prójimo, y que esa justicia del cual habla este pasaje, el justo sirve de guía a su prójimo, y la única forma que nosotros podemos ser guía de nuestro prójimo, por un lado es ser justo, pero por el otro lado es aceptar cuando estamos equivocados, es decir, lo siento. Así es, qué bonito es lo que usted está compartiendo, hermano Alfredo, porque si aplicáramos esto a nuestra vida práctica, es decir, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, qué paz sería, porque cada uno reconocería cuando se equivoca y poder decirle a la otra persona: perdón, lo lamento, perdón, pensé que era de esta manera, lo siento. Y qué bonito también la otra persona es: sí, está bien, y caminar juntos y estar viviendo juntos, repito, en un matrimonio, en una familia, en la iglesia, sin estar guardando el resentimiento, sin estar, sin hacer encarcelar a esa persona en un sentimiento en nuestro corazón y no perdonar. Y eso me lleva al siguiente fruto del orgullo, hermanos.
estamos viendo dos. El primero es que no podemos decir que estábamos equivocados, que lo sentimos y que resistimos a la corrección. Pero este tercer fruto del orgullo es que no olvida una ofensa. El orgullo no olvida una ofensa. Hermanos, hablando de la madurez, qué importante es olvidar cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos lastima. Si no podemos olvidar, si el Señor no hace un milagro en nuestro corazón, nunca vamos a poder dejar libre a esa persona, a esa ofensa a la cual nosotros nos lo hicieron. La humildad la deja pasar. El ser humilde deja pasar una ofensa. Honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Proverbios 19:11. Una persona orgullosa exige vindicación y justicia para sí misma. El orgullo demanda una disculpa por ofensas pequeñas y a la vez hace muy difícil que el ofensor pida perdón. ¿Estamos entendiendo esto, hermano? Bueno, el orgullo no olvida una ofensa. Qué interesante poder ver un trasfondo de esto o un contexto. Por ejemplo, debemos de entender que la vida cristiana tiene que ver con relaciones. Es decir, tenemos una relación vertical con Dios, nuestra relación diaria con Dios. Y es importante que nosotros tengamos paz con Dios, que estemos bien con Dios. Por el otro lado, es importante que estemos bien con el prójimo, esa relación horizontal. Sin embargo, donde hay dos seres humanos o más personas, siempre de una o de otra manera va a haber ofensas. Algunas ofensas van a ser ofensas fuertes, otras van a ser chiquititas, grandes o pequeñas. Pero el orgullo, si es una ofensa grande, no la deja pasar por alto. Si es una ofensa pequeñita, tampoco la deja pasar por alto. Cuando la persona que ofende al orgulloso va y le dice: hermana, hermano, perdóname, el orgulloso dice: no te perdono. O sea, se pone difícil hasta para perdonar a la otra persona. Cuando Proverbios 19:11 dice que honra del hombre es pasar por alto la ofensa. O sea, incluso eso debiera de ser nuestra forma de vivir la vida cristiana, una forma práctica. Ya sabemos que la hermanita va a ofender a la otra hermanita, ya lo sabemos. El hermanito va a hacer lo mismo con el hermano. No es algo que nosotros digamos: ay, que estoy tan asombrado, tan sorprendido que lo hizo. Ya sabemos, el Señor Jesús incluso habló que uno debe de perdonar la ofensa al hermano hasta 490 veces al día. O sea, la ofensa ahí va a estar, no es algo que desconocemos o no es algo que esperamos allá a lo lejos. Las parejas viven en la casa y por alguna razón, una palabra, una pequeña chispa, algo hace que la otra persona se ofenda. Pero lo contrario a este orgullo es la humildad, ¿sí? Pero es algo que nosotros no vamos a poder lograr tener a menos que pasemos tiempo con Cristo Jesús, porque Jesús dijo que aprendamos de Él, que Él es manso y humilde. Él podía pasar por alto las ofensas y Él vive en cada uno de nosotros. Recuerden, honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Así que yo creo que la honra también tiene que ver con la sabiduría. Por eso la Biblia dice que la mujer sabia
edifica su casa. La mujer sabia es la mujer humilde, la mujer que pasa por alto cualquier tipo de ofensa, porque lo hay, lo va a ver. Alguien que está próximo a casarse sabe de antemano que va a haber cosas, pero qué importante es la humildad a la hora de vivir juntos. Hermanos, que el Señor nos ayude a destruir esa forma de orgullo en nuestra vida que no olvida la ofensa. Así es, hermano Alfredo. Leamos por último, para avanzar a otro fruto del orgullo muy parecido a este, es Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Oh, la cordura del hombre detiene su furor. Que el Señor nos dé la gracia. Para ir terminando, hermanos, el último fruto del orgullo que veremos hoy es: hace difícil el perdonar. El orgullo reflexiona, escucha, hermano, sobre todas las ofensas que le han hecho y habla extensamente de ellas. Me duele. Y hace saber a todos que le duele. Y que hace saber a todos lo que ha sucedido. Hace saber a todos que merece justicia. Hace saber a todos que él no hizo nada. Hace saber a todos que la otra persona debe de pagar por lo que hizo. El orgullo hace difícil el perdonar. Que Dios nos dé la gracia. Bien, hermanos, entonces, qué importante es entonces no meditar sobre alguna ofensa que nuestra hermanita o nuestro hermanito provoca hacia nosotros. No pasar la vida reflexionándolo, porque es como alimentarnos, retroalimentarnos de eso. Y eso es lo que hace difícil que nosotros no perdonemos, porque mientras más pensamos en ello, ¡ay, me duele! Mientras más pensamos en eso, nos encontramos a alguien y le decimos: no lo voy a poder perdonar. Yo no lo voy a perdonar porque a mí me sigue doliendo lo que me hizo. Entonces, retroalimentar la ofensa hace que nos sea difícil perdonar. Y eso es una forma de orgullo, y el Señor Jesucristo quiere acabar con eso en nuestras vidas. Así es, hermano Alfredo, que el Señor nos dé la gracia, como usted decía, al volver a meditar, a reflexionar, a pensar en lo que nos han hecho. ¿Qué sucede en nuestro corazón? No podemos perdonar, pero que hoy podamos decirle al Señor: Señor, por favor, pon tu aceite en mi cabeza. Señor, pon tus manos sobre mi cabeza y guarda mis pensamientos. Que nos pongamos el yelmo de la salvación en nuestras vidas. Amén. Que el Señor los bendiga, y fue un gusto haber estado con todos ustedes en este programa, Una Vida Victoriosa. Que el Señor nos lleve a la victoria. Amén.